Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a este tercer conversatorio convocado por la Red de Profesionistas en Gestión para el Desarrollo Rural. Soy el ingeniero Enrique López Alemán, coordinador de la red, y agradezco su atención. Recordándoles que los objetivos que perseguimos son la vinculación, la difusión, la actualización y la gestión de iniciativas en el medio rural. Estaré atendiendo sus comentarios y sugerencias. Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico, que es en minúsculas rdpegtr@gmail.com, donde nos pueden hacer sugerencias y observaciones. Los invito a suscribirse a nuestra página y que nos visiten en Facebook y en YouTube. El conversatorio del día de hoy nos refiere a una forma de tenencia de la tierra que es el ejido. Dicho sea de paso, el 52% del territorio nacional está bajo la posesión de ejidos y comunidades agrarias. El nombre de nuestro conversatorio es El ejido y la certidumbre jurídica en el desarrollo productivo y comunitario. Como vemos, es un tema de altísima relevancia por la importancia misma que tienen los ejidos. Nuestro invitado cuenta con una vasta experiencia en temas agrarios. Es ingeniero agrónomo y licenciado en Derecho. Juan José Coto Martén, ingeniero agrónomo egresado del Instituto Tecnológico Agropecuario de Úrsulo Galván, licenciado en Derecho, egresado del Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, técnico en suelos y fertilizantes por el Cebetis 77 de Ciudad Lerdo, presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de Zihuapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, diplomado en Juicio de Amparo por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado postulante en los tribunales agrarios de Tuxpan y San Andrés Tuxtla, Veracruz y Tuxtepec, Oaxaca. Visitador agrario de la Procuraduría Agraria, ha atendido núcleos agrarios del sur del estado de Veracruz. Actualmente se desempeña en su despacho jurídico. Al finalizar su charla, tendremos un espacio para sus dudas y preguntas. Cedo el micrófono a nuestro invitado, el ingeniero Juan José Coto Martén. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación realizada por la Red de Profesionistas en Gestión para el Desarrollo Rural para realizar el presente conversatorio, El ejido y la certidumbre jurídica en el desarrollo productivo y comunitario. Pues bien, el ejido tiene personalidad jurídica y es precisamente una superficie debidamente delimitada que ha sido obtenida a un grupo de campesinos que solicitaron un inicio, una superficie con probabilidades de afectación y que culmina en una acción llamada dotación, ampliación, restitución y titulación de bienes comunales o un nuevo centro de población ejidal. Es decir, que para considerarse ejido, esas son las acciones agrarias, lo cuales pueden darse. Por supuesto que hablar del ejido es un amplio tema porque incluye no tan solo la forma de cómo obtener certeza jurídica, sino internamente cómo están organizados los núcleos. Y bueno, pues explícitamente la ley agraria en su artículo, más bien la ley agraria que se reformó en 1992, el 27 de febrero, pues trajo consigo muchos cambios estructurales en los núcleos ejidales y en la forma en cómo debe estar organizado un núcleo ejidal. Pues iniciamos con comentarles que en un ejido existe un órgano de representación ejidal y vigilancia, comisario ejidal, consejos de vigilancia, y por supuesto la Asamblea General de Ejidatario, que está constituido por un padrón de ejidatarios.
Y este padrón, bueno, es el número de sujetos de derechos, ejidatarios, que acreditan con un documento, la ley lo expresa claramente, cómo puede llamarse ejidatario a un sujeto de derecho. Y lo dice claramente la ley, ¿verdad? La ley es clara, se establece que es a través de un certificado de derechos agrarios, también por un certificado parcelario de derechos de uso común o una sentencia emitida por conducto de un tribunal agrario, pudiera ser de un tribunal superior agrario, o por qué no, de la Comisión Agraria Mixta o Cuerpo Consultivo Agrario con la anterior Ley Federal de Reforma Agraria. Y estos documentos son válidos porque es un documento que le está dando certeza al sujeto de derecho para acreditar su calidad de ejidatario. Las tierras por lo cuales están constituidos los ejidos, bueno, sufrieron un proceso de regularización a través de 1992 que trajo un beneficio de gran importancia en los ejidos, en los núcleos ejidales. ¿Cuál fue este? Bueno, para obtener la certeza jurídica precisamente se le dio certeza a través de un programa llamado Procede, que significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, que está estructurada de una manera, o estaba estructurada de una manera que intervenían varias instituciones, la Procuraduría Agraria, la Reforma Agraria, que actualmente es la SEDATU, el Registro Agrario, Semarnat y otras dependencias que tuvieron mucho que ver con la legalización de sus tierras. Y bueno, para obtener certeza jurídica, tuvieron que pasar este programa en los ejidos a través de la anuencia otorgada por la Asamblea General de Ejidatarios. Una vez constituido la Asamblea, debidamente convocado por sus representantes ejidales, bueno, se da la anuencia y permitió el arribo de brigadas, que en ese tiempo era el INEGI. Actualmente, por supuesto que ya estamos fuera de todo esto, pero que es un inicio, una base para poder obtener certeza jurídica. Y las brigadas que se constituían como la Comisión Agraria Mixta, Comisión Auxiliar, perdón, Comisión Vecinal, son grupos de sujetos de derechos campesinos que también se integraban para desarrollar el trabajo de certeza jurídica. Marcaban, destacaban, medían con los brigadistas, conjuntamente con servidores públicos de la Procuraduría Agraria, visitadores agrarios, y desde luego que esto permitía que se originaran los planos internos, el ejido, que incluye el perímetro, la zona parcelada, hiciera la decisión de la asamblea y tenían uso común, bueno, también delimitar el uso común, y las tierras de asentamiento humano, que es donde está la localidad, el asentamiento humano. Entonces, de esta forma, las tierras ejidales es así como pudieran darse la delimitación. Muchos ejidos en nuestro territorio mexicano decidieron no titular la zona urbana por el temor fundado de que se les pudiera cobrar impuesto por pasar del régimen ejidal a la propiedad privada, porque era la única parte en la que sí podían estar titulados y generarse una escritura, un título de propiedad. De tal manera que muchos quedaron como un área parcelada y el área de uso común. Algunos no cuentan con el uso común y solo quedaron con el área ejidal y la zona urbana. Muchos de los ejidos incluyen 3 áreas: la zona parcelada, la de uso común y el área de asentamiento humano. Muy bien, una vez culminado todos estos trabajos, que ya dejó de existir, algunos ejidos se quedaron sin poder incorporarse al Procede porque no quisieron o no habían las condiciones para poder llevar a cabo su regularización, la certeza jurídica. Bueno, optaron por otro programa llamado FANAR, que fueron apoyos de gobierno, donde también le apoyaron con las brigadas para poder, brigadas del registro agrario, para poder llevar a cabo los trabajos de medición al interior de los núcleos ejidales. Hay muchas cosas que se dan con motivo de esta regularización. Por supuesto que cada sujeto de derecho tiene certeza jurídica porque fueron reconocidos por la Asamblea como ejidatarios o posesionarios y cuentan con documentos que le dan tranquilidad al campesino para poder trabajar las tierras
tranquilamente y, bueno, poder accesar a los beneficios del gobierno federal. Actualmente, con el programa Sembrando Vida, con los programas que se dan en el campo que anteriormente se conocieron como Procampo, bueno, si tienen definido la superficie en trabajo, en producción, en la siembra de maíz, algún cultivo como leguminosa, frijol, soya, etcétera, bueno, pues cuentan con una certeza jurídica y tienen acceso a esos beneficios. De ahí la importancia de tener certeza jurídica. Hablar en el ejido es hablar también de un comisariado ejidal, hablar de un consejo de vigilancia y hablar de la Asamblea General de Ejidatarios. Es muy común que en los ejidos se disputen la elección de un órgano de representación ejidal donde hay grandes riquezas. De hecho, los ejidos son dueños de las tierras y aguas y que han sido beneficiados por una resolución presidencial o una resolución del Tribunal Superior Agrario. Y existe evidentemente mucha riqueza, de tal manera que hay muchos ejidos que cuentan con área de roca basáltica, área que son muy cotizadas actualmente. Aquí en la zona sabemos de muchos ejidos que cuentan con esos recursos naturales y que han sido explotados y que, bueno, deviene de una decisión que se toma por la asamblea. Pero mire, déjenme decirle una cosa importante, que ahí juega un papel importante el liderazgo de un comisario ejidal. Por eso es muy importante los colegiados del Consejo de la Judicatura han definido que un ejido no puede quedar acéfalo, es decir, tiene que haber una elección, una representación ejidal, y por eso es importante, porque de ahí emana, en ese liderazgo, emana algo trascendental a aterrizar ese proyecto, ¿verdad? El comisariado ejidal tiene una función importante de liderar el núcleo ejidal y aterrizar los proyectos, llegar a acuerdos con empresas que están debidamente constituida y elegido también formalmente legalizado con documentos que le dan certeza jurídica, como lo que es la carpeta agraria básica, que es precisamente todo el trabajo de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, lo que era de Procede, que incluye pues los planos internos del ejido. Estos dos complementos son importantes, ¿verdad?, que dan legalidad a un ejido. Hablar del comisariado ejidal es hablar de una representación que también debe estar, por supuesto, bien avalado por la asamblea y que no sea motivo de pugnas, ¿verdad? Pero sí lo hay, por supuesto, de tal manera que debe estar bien constituido la asamblea. Son asambleas de formalidades simples, se le llaman así porque no requieren de una formalidad especial, es decir, no es necesario que vaya uno de la Procuraduría Agraria ni un notario público. La misma asamblea que lo constituyen, el número de ejidatarios, pueden asistir, tomar sus decisiones previamente convocadas por el comisario ejidal y elegir a sus miembros que ocuparán los cargos de comisario ejidal y consejo de vigilancia. En este concepto también es importante destacar que ha habido reformas en este caso, porque sí juega, como lo he comentado, juega un papel importante la representación ejidal. ¿En qué sentido? Bueno, en las convocatorias, en que cuando tenga que convocarse, cubran las formalidades de convocatoria, los días, no menos de 8, no menos de 15, cuando son asambleas de formalidades simples. Cuando son formalidades especiales, la ley señala que hasta 30 días, ¿verdad? Máximo o mínimo. De tal manera que una elección debe de estar debidamente transparente, la ley dice cómo debe ser la elección, y ha habido reformas porque en 5 años o 6 años, después de reformarse la ley en el 92, las elecciones se hacían y no jugaba un papel, o jugaba un papel importante las cartas poderes. Los ejidatarios podían hacer esto, mandar a alguien a la asamblea y poder autorizarles con una carta poder para que votaran, pudieran participar en una elección por cualquiera que le gustara, por cualquier candidato, si hubieran 2 o 3. Y bueno, pues tenía validez. Sin embargo, se originaron muchos conflictos al interior de los núcleos ejidales. Y una de las cosas que
el legislador buscó era precisamente que hubiera certeza en esa elección, en esa representación, así como se busca certeza en las tierras. Bueno, también en la organización interna de los núcleos también es importante esa certeza, de tal manera que dejó de existir esa disposición jurídica y los ejidatarios ya no podían emitir su carta poder, sino asistir personalmente, de manera presencial, personalmente, sin carta poder. Y vamos más allá, la elección del comisario ejidal y consejo de vigilancia, aún con esto sobre una reforma, un cambio muy importante. Anteriormente la mujer no era partícipe ni tomada en cuenta en las elecciones. Bueno, ahora la ley es clara en ese sentido, de que la mujer con un número, en total son 12, porque son 6, 3 del comisariado y 3 del consejo de vigilancia, y su suplente son 12 miembros. Con todo ello, bueno, la ley establece un porcentaje para efecto de que la mujer tenga la participación tanto en el comisario ejidal como órgano colegiado, y en el consejo de vigilancia también puede participar. De tal manera que, como lo vemos, la mujer juega un papel importante y, bueno, con esta reforma benefició, ¿verdad?, para que pudiera tomársele en cuenta. Ahora bien, hablando de lo que es la certidumbre jurídica, hay muchas personas que tienen o adquieren superficies ejidales y muchas veces no saben cómo obtener certeza. Compran derechos parcelarios, algunos compran superficies en fracciones, y esto lo digo con toda propiedad porque se han acercado muchas personas, muchos campesinos que han adquirido superficies pequeñas, que claro, nosotros entendemos que tienen una buena calidad agrológica, que son condiciones aptas para producir con sistemas de riego, ¿verdad? Sin embargo, bueno, esto no deja de soslayar que la importancia que reviste la certeza jurídica en obtenerla. Entonces, lo que es importante, ¿verdad?, que para adquirir un derecho parcelario se cubran con las formalidades que la ley prevé. La ley es clara. La ley también en su artículo 80, en el numeral 80, establece cómo es que se puede adquirir un derecho parcelario. Este artículo también ha pasado por procesos de reforma, cambios importantes, porque déjeme decirle que antes del 98, del 92 al 98 aproximadamente, en ese lapso, no necesariamente tenían que acudir ante un notario público. Los contratos jurídicos, los actos jurídicos que se hacían en los ejidos, se hacían en los ejidos, y digo se hacían porque fue hasta el 98, no necesariamente tenían que ir ante un notario público, con que asistieran a sus agentes municipales, al municipio, podían certificar, dar fe de un acto jurídico, y muchas veces se trataban de documentos que estaban afectados de nulidad porque no había el consentimiento. Es uno de los elementos, un acto jurídico, el consentimiento, importante, trascendental, y era motivo de nulidad, y entonces los tribunales agrarios tenían muchas demandas, había muchos juicios agrarios precisamente por la nulidad de actos jurídicos, de contratos de compraventa, porque muchos contratos no cubrían lo esencial, el consentimiento. Aunque hubiera el objeto jurídico y el conocimiento con la ley pues es precisamente el fundamento, ¿verdad? Pero con la falta, la carencia en la solemnidad, en el consentimiento, bueno, pues estaba afectado de nulidad, y es una nulidad absoluta, porque no tan solo era una cuestión en el aspecto de lo que es fundamental en lo básico, en lo que es absoluta, sino que también hay nulidad relativa, en el sentido de que no cubre cierta formalidad. Por ejemplo, el hecho de que no se notificara el derecho de preferencia a su esposa o a sus hijos. A partir del 98 en adelante, hasta actualmente, hay cambios importantes.
Una de las cosas importantes es que se le da aviso al comisario ejidal como órgano colegiado de esa venta. Punto número 1. Punto número 2, que ese contrato con todos los elementos de solemnidad, el consentimiento o el objeto jurídico y el reconocimiento que establece la ley para realizar el contrato, pues debe de ser firmado y ante la presencia de un notario público o fedatario público. De tal manera que a través de la ley del notariado queda cubierta con ciertas formalidades que también es importante decirlo, ¿verdad? Porque muchas veces se hace ante un notario, pero pues también la ley del notario establece que debe de existir ciertas formalidades que establece cada estado en la ley del notariado. Y una de esas son las medidas de seguridad, importante para que quede debidamente inscrito en el registro agrario con toda la formalidad. Y aquí es importante destacar algo. Si se trata de un ejidatario, no es necesario pasar por el acuerdo de la asamblea, porque es un ejidatario que forma parte como miembro y le da una limitante que no rebasa el 5%. Sin embargo, si es ejidatario, bueno, puede adquirir los derechos parcelarios que no rebasen el 5%, cubriendo todas las formalidades de avisar al comisario ejidal, cumplir con lo que se obligó a hacer o pagar, si es a título oneroso. También pueden hacerse los contratos a título gratuito, es decir, recibir una donación de parte del papá o de la mamá. Y esto tiene que llevarse, presentar la solicitud de trámite ante la delegación del registro agrario, a efecto de que lo inscriba, expida y entregue el certificado parcelario correspondiente. Y así, de esta manera, poder obtener la certeza jurídica. Desde luego que no es el caso nada más que un ejidatario pueda adquirir, también se dan los casos en que un avecindado puede adquirir los derechos, pero hay avecindados que no tienen el reconocimiento de la asamblea, que viven en la localidad, sin embargo no cuentan con documento. Bueno, pues se asiste a la asamblea, se le solicita previamente el reconocimiento de la calidad de vecindado en términos del artículo 13, y con la aprobación de la asamblea puede iniciar un proceso de darle certeza jurídica a ese acto que pretende adquirir. Primeramente, solicitar la inscripción del acta de asamblea de reconocimiento de vecindado, y una vez que quede inscrito en la delegación del registro agrario, de esta manera puede obtener un elemento importante: acreditar su calidad de vecindado para estar en posibilidad de adquirir un derecho parcelario. Posteriormente, realizar el acto jurídico, y una vez cubierto todos estos requisitos, le van a otorgar un certificado parcelario con la calidad de posesionario, porque aún tiene que pasar el proceso de aceptación a la asamblea. Si uno analiza, pues para una persona extraña elegido o uno que sea vecindado del núcleo, pues tiene que pasar varios procesos, pero que es importante para obtener certeza jurídica, ¿verdad? Para poder obtener la certeza jurídica tiene que pasar por todo este proceso administrativo. Y una vez que quede registrado con la calidad de posesionario, bueno, pasa al proceso de aceptación de ejidatario por la asamblea. La ley establece que una de las facultades de la asamblea es aceptar y separar ejidatarios, de tal manera que se convoca por el comisario ejidal y esta acta nuevamente se inscribe en el registro agrario. Ya no es necesario hacer un canje del certificado parcelario, anteriormente se hacía. La delegación pedía el original del certificado, ahora ya no es necesario. Ahora, con el solo hecho de que se envíe una copia del certificado parcelario a la delegación del RAN, puede inscribirse esa acta de asamblea de cambio de calidad, así se le llama, cambio de calidad, y puede obtener la calidad de ejidatario. Y va a formar parte de lo que es un padrón de ejidatario, es decir, existir en el ejido como un sujeto de derecho donde puede participar como miembro activo en el núcleo ejidal, puede participar en las elecciones, votar y ser votado, y participar en todo lo que es la vida social de un núcleo ejidal, que es muy importante estar participando, porque desde luego en las asambleas se tienen muchos proyectos, muchos beneficios a través de las injerencias de los municipios cuando llegan pues semillas, ¿verdad? Que muchas veces es importante para poder, poder tener este conocimiento de que sí se hizo el trámite correspondiente y dar a conocer esos beneficios, ¿verdad?
muchísimas cosas, una interacción. Por eso es importante la certeza jurídica, es importante todo ello para que pueda uno participar, porque realmente si a contrario sensu existiera la carencia de todos estos elementos, simple y sencillamente no puede ser miembro de un ejido ni participar con voz y voto en una asamblea, porque efectivamente tu participación carece de validez, ¿verdad? Es hasta un motivo de nulidad en una participación, en una firma de un documento que emane de un acuerdo de asamblea. Si alguien que es posesionario, que tenga una parcela ejidal, pero no tiene la calidad de ejidatario, firma un documento que es trascendental en una decisión de ejido, desde luego que no tendrá validez, y esto cualquier persona inconforme en una decisión trascendental en un núcleo ejidal, si lo impugna ante un tribunal agrario, por supuesto que puede ser tomado en cuenta, y se han dado los casos que hay ejidos donde precisamente participan personas que son posesionarias, y bueno, cuando analizan de fondo estas cuestiones, pues al no tener acreditado su calidad de ejidatario, pues es motivo de nulidad y el acta de elección no tiene ninguna legalidad, y al ser nulo esa acta de elección, consecuentemente cualquier acto en que haya participado la directiva del comisario ejidal o aquel sujeto que formó parte, pues carece de validez. Por eso es importante contar con todos estos requisitos. Muy bien, una de las cosas también importantes que se han dado en los núcleos ejidales es la adquisición de superficies en pequeña escala, fracciones, digámoslo así, fracciones de una parte alícuota de un derecho parcelar. Y se ha planteado precisamente una de las formas o una de la alternativa es buscarlo ante los tribunales agrarios. Y desde luego que aquí es muy importante porque esto es una problemática. Nosotros como campesinos y que nos involucramos en muchos aspectos en las tierras ejidales, sabemos cuál es el deseo del campesino, va a hacer producir la tierra, pero también a la vez tener un documento que le dé legalidad, porque precisamente cuando llegan los apoyos de gobierno, pues siempre le piden documentos. Y hemos tenido la oportunidad de ver estos asuntos ante los tribunales agrarios. Y bueno, precisamente se hacen muchas preguntas al respecto y ya esto pues conlleva a dar una respuesta que solo a través de un proceso de acercamiento, de plantear ante una instancia que es competente como los tribunales agrarios, desde luego que hemos visto algo significativo, algo importante que ha llegado a una buena solución. La ley agraria en su artículo 62 establece una forma de copropiedad de los ejidos. Esto desde luego que emana de lo que es un proceso de regularización en la tenencia de la tierra. Y aquí es importante que es la decisión de la asamblea la que puede dejar en coderecho una parcela a través del programa Procede o a través del FANAR. Sin embargo, esta figura de la copropiedad en muchos ejidos se da, como en este caso. Alguien adquiere una superficie de, supongamos, si un derecho parcelario consta de 10 hectáreas y alguien compra 5 hectáreas, pues ya está adquiriendo una parte alícuota, una superficie total que está legalmente acreditado con un documento. Sin embargo, no hay certeza jurídica porque ese acto jurídico evidentemente atenta contra el principio de la indivisibilidad de la parcela. La ley dice que debe ser un derecho parcelario, no una fracción de una fracción de un derecho. Entonces, sin embargo, esto, buscándole una alternativa, pues se han planteado, ¿verdad? Porque realmente las condiciones agrológicas son de trascendencia importante en los núcleos ejidales. Hay ejidos que cuentan con sistema de riego, hay ejidos que cuentan con ríos, son terrenos aluviones, y bueno, pues ellos ven que 1 o 2 hectáreas de buena calidad pueden ser suficiente productiva, y bueno, pues de ahí que busquen la importancia porque son superficie también con un valor monetario algo considerable, y buscar la alternativa, tener la certeza jurídica. Entonces se ha planteado ante los tribunales agrarios
esta parte que quede pues, legalmente acreditado. ¿Y cómo es esto? Bueno, plantearlo ante los tribunales, llamar a juicio la parte que ha adquirido un derecho, y desde luego que aquí en esta superficie se ha dado esa alternativa, que quede en coderecho con un porcentaje y se hacen los cálculos matemáticos ahí. Es decir, si 10 hectáreas corresponde al 100%, en el ejemplo que les puse, 5 hectáreas, ¿cuánto corresponde? De ahí sacar el porcentaje y solicitarle al tribunal que ordene la inscripción, expedición y entrega del certificado parcelario de esa parte alícuota adquirida, si la parte que es llamada a juicio así lo conviene, y desde luego que esta calidad quedaría en una calidad como ejidatario, uno de ellos, y la otro como posesionario, y puede entonces el RAN expedir los certificados, dos certificados en coderecho, ¿verdad? Uno en la calidad de ejidatario y el otro en la calidad de posesionario, sin que esto signifique atentar contra el principio de la indivisibilidad de la parcela. Hasta ahí la importancia de que obtener certeza jurídica en los derechos, en fracciones o en superficie. Ahora bien, otra de las formas de adquirir la certeza jurídica es muchos casos, en muchos ejidos existen derechos que han quedado, fallece el titular y no han legalizado esto por la vía administrativa o la vía judicial. En el derecho agrario existen formas de poder legalizar estos derechos. Si lo vemos por la vía administrativa, bueno, la ley clara establece que un ejidatario puede designar herederos. Y si estos herederos aparecen en el secreto, en la bóveda del registro agrario correspondiente de cada entidad, desde luego que se puede hacer una apertura de un sobre y se puede hacer el traslado de derechos. Esto es la vía administrativa. El ejidatario deja una designación de herederos con base al artículo 17 de la ley agraria, es claro lo que dice ahí, y desde luego que con esto pues le da certeza al que es el heredero, porque ya hace un traslado de derechos y obtendrá un certificado parcelario, ¿verdad? A través de la delegación, donde él será el nuevo adjudicatario. Pero también puede darse el caso en que el titular no haya hecho designación de sucesores. Y entonces, bajo estas cuestiones, la ley es clara que cuando una persona no deja herederos, bueno, se aplicará la disposición establecida en el artículo 18, y aquí es importante porque hay un orden de preferencia. Quien puede recibir esa herencia se le pueden adjudicar. La ley establece que debe ser la esposa, primer orden, segundo orden la concubina, y en el tercer orden los hijos, ascendientes, hijos o el que depende económicamente. Entonces, es claro en ese sentido, y sin embargo en esta forma ya no es de manera administrativa, sino que se tiene que acudir en la vía de jurisdicción voluntaria ante los tribunales agrarios competentes para que ellos puedan analizar el planteamiento del asunto y acreditar sobre todo el sujeto, el que promueve en el juicio, el entroncamiento con el de cuyos, con el autor de la sucesión. Si es la esposa, acreditar con un documento, como es el acta de matrimonio; si es la concubina, con una de las actas de nacimiento de sus hijos para acreditar el concubinato; y desde luego que también como hijo, pues con el acta de nacimiento, donde acredite que su ascendiente es el titular del derecho y tiene un entroncamiento, y ahí de esa manera puede acudir a la delegación al tribunal agrario, promover un medio de juicio por jurisdicción voluntaria, y el tribunal se tiene que pronunciar a efecto de que les sean reconocidos sus derechos, y posteriormente se ordena el registro, la inscripción, expedición y entrega de ese certificado por la resolución emitida de este órgano jurisdiccional. Esta es una forma importante, desde luego que se debe de reconsiderar, porque muchas veces se dan en los casos en que la mamá no quiere nada con el derecho, y bueno, lo que aquí desean es que sea uno de sus hijos, y desde luego aprovecha ahí repudiar a efecto de que sea considerado su manifestación con
cualquiera de sus hijos. Otra de las cosas importantes que hasta ahí quiero, porque el tema es, como lo comenté, es muy amplio, el dominio pleno que se da en los ejidos. Tener la certeza jurídica es llegar hasta estos aspectos. ¿Cuándo podemos tener el dominio pleno? ¿Cuándo se da esa posibilidad de adquirir el dominio pleno? Bueno, cuando existan las formalidades de esta certeza jurídica, es decir, que cuenta con un certificado parcelario, que hayan sido debidamente delimitado, asignado a un titular, y estas asambleas, desde luego que son asambleas de formalidades especiales, que se dan autorizadas por la asamblea, 3/4 parte de asistencia de ejidatario en la primera convocatoria, y en la segunda o ulterior convocatoria, la mitad más una. Necesaria la presencia de un representante de la Procuraduría, como lo establece el artículo 28, y un notario público. Importante para que a la toma de decisión autorice a aquellos ejidatarios que desean hacerlo. Se da la opción de mayoría o específicamente algunos ejidatarios que cuenten ya con su decisión de adoptar el dominio pleno. ¿Qué es el dominio pleno? Pues el dominio pleno es pasar a la propiedad privada y desde luego que a obtener no significa, y se ha hecho esa pregunta, no significa que dejes de ser ejidatario si aún conservas derechos de uso común. Hay muchas personas que en ejidos muy conocidos adoptan el dominio pleno de sus parcelas, sin embargo conservan aún el derecho común. Y el derecho común los acredita como ejidatario, desde luego que solo adoptan el dominio pleno de esa parte que estaba considerada como área parcelada, o fracciones, pero que como área parcelada, ¿verdad? Entonces aquí, esto significa un gran avance en estas reformas del artículo 92, e importante que constantemente ha pasado por muchas cosas. Y a la par, en cuestiones que se tienen en los núcleos ejidales, han dado muchas cuestiones que van cambiando, que van dándose en la vida diaria, y que algo novedoso es esto que les comenté de la copropiedad, y así surgirán muchas cosas, por ejemplo, también de la sucesión de los testamentos públicos abiertos, que han sido materia de litigio, y que muchas veces los tribunales agrarios decían que era nulo, porque así lo establecía la Suprema Corte. Sin embargo, bueno, esto ya tuvo una modificación, y ahí es algo importante porque prevalece la disposición de la voluntad del titular y no puede ser motivo de nulidad, porque esto atentaría contra una voluntad del titular, ¿verdad? El que se pronunciara así en tribunal. Los colegiados lo han decidido, que sea conforme al infini del artículo 18, último párrafo del artículo 18, que sea así resuelto y tomado en cuenta. Muy bien, pues yo sé que hay habrán preguntas, habrán muchos cuestionamientos sobre esto. Les invito a que si tienen alguna duda, tienen ahí, le vamos a pasar nuestro correo electrónico. Estamos para servirle en el despacho. Atendemos evidentemente puros asuntos agrarios, en el despacho ubicado en la calle 1, número 23, Colonia El Jardín, de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Agradezco a mis amigos de la red de profesionistas en gestión en desarrollo rural la invitación para compartir este tema. Hasta pronto. Ingeniero, pues te agradecemos mucho tu participación. Por aquí tenemos varias preguntas que nos han llegado. Te voy a leer la primera pregunta. ¿Cómo puede un campesino obtener certeza jurídica cuando adquiere una fracción de un derecho parcelario de un ejido que ha sido regularizado a través del programa Procede y cuando no ha sido regularizado? Muy bien. A esta pregunta creo que hay muchas alternativas, pero una que le veo es precisamente que es importante, ¿verdad? Pudiera ser a través de la adopción del dominio pleno, pedirle solicitarle a aquel amigo que le vendió el derecho, esa fracción, que pues busque la opción de adquirir, ¿verdad?, el dominio pleno en la asamblea, para que una vez que cuente con ese documento, ese título de propiedad, pueda escriturar ante un notario público y poder tener certeza jurídica de esa fracción.
una de las alternativas sería que esta persona que vendió, el ejidatario que vendió una fracción de su derecho parcelario, pueda solicitar a la asamblea la adopción de un pleno y obtener el título de propiedad y así poder darle certeza jurídica a ese acto jurídico. Es una fracción, porque ya estaría sujeta al régimen del derecho. Y la otra sería la de solicitar a través de los tribunales agrarios la legalidad de ese acto por medio de un acuerdo de voluntades, precisamente porque la ley establece que puede darse esa oportunidad de ser exhortado a una conciliación. La ley en el procedimiento establece que pueden llegar a un acuerdo y este acuerdo sería establecerlo en copropiedad esa superficie. Cuando se trata de ejidos formalmente legalizados, estamos hablando de que ha sido regularizado por el programa Procede o FANAR o algún otro programa. Pero también existe la situación en aquellos ejidos en la que aún hay ejidos que no han pasado por ese proceso de regularización de las tierras, no han sido formalmente parcelados, es decir, no cuentan con certificado parcelario de uso común o ningún otro documento, solo la resolución del Tribunal Superior Agrario y son exhortados a que busquen la forma de legalizar conforme al artículo 56 de la ley agraria, es decir, asignar los derechos a cada sujeto beneficiado en una sentencia de un tribunal superior agrario, que aún así hay ejidos que aún cuentan actualmente con un documento, con una carpeta agraria básica que les da certeza de un nuevo ejido. Sin embargo, aquí pues es importante destacar que se pueden dar por muchas la certeza jurídica a través del reconocimiento de la asamblea y la cesión de ese derecho y darlo a conocer a la asamblea para que esta persona pierda ese derecho y le puedan ser adjudicado por la asamblea ese reconocimiento. Hablando explícitamente en ejidos no regularizados. A ver, aquí nos llega otra pregunta, ingeniero. ¿Qué procedimiento debemos seguir para adquirir un derecho parcelario? Para poder adquirir un derecho parcelario, es importante saber en qué condiciones se encuentra el sujeto que adquiere el derecho. Como lo expliqué, si es avecindado, debe de contar con un título de propiedad que emana del procede. 2, que no sea avecindado, que debe ser reconocido por la asamblea, inscribir esa acta de asamblea en el registro agrario y una vez inscrita esa acta de asamblea de reconocimiento avecindado conforme al artículo 13 de la ley agraria vigente, que establece quiénes son los avecindados, y posteriormente hacer un contrato de compra-venta ante un notario público. Desde luego que es muy importante, porque no hay que olvidar que el origen es un derecho social, es emana de un ejido, la importancia de los posibles conflictos que hay al interior. ¿Por qué posibles conflictos que hay al interior? ¿Por qué hablo de esto? Porque hay muchos casos en los que se compran derechos parcelarios, pero hay problemas de servidumbre de paso, aguajes, bienes accesorios, que muchas veces no se ven, pero que solo el ejido lo conoce a través del comisario general y dice, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Ahí está sentado una galera, ahí está sentado una servidumbre de paso, es antiguo y tienes que sujetarse a las normas internas, al reglamento interno. Tenemos establecido por norma interna esto o aquello. Entonces es importante pasar por la asamblea para que le autorice y sea avisado el comisario general. Y ahí la importancia del liderazgo del comisariado, que todo acto jurídico de compra-venta sea de ahí, del mismo núcleo, ejidatarios entre ejidatarios, más aún, para aquellos que no son ejidatarios, que son avecindados con gente extraña, pero que llegan al ejido a adquirir derecho, pues hay importancia, ejidatario, posesionario, avecindado, de ese orden de prelación, hay importancia para poder adquirir los derechos. Darles a conocer para que el comisario general dé a conocer esa venta y sea pública y sea conocida quién es el nuevo vecino que sea integrado a las áreas de trabajo, en las áreas parceladas del ejido en cuestión. Otra pregunta, ingeniero. Actualmente, ¿qué función desempeñan los órganos de representación y vigilancia del ejido? Reviste una importancia de gran magnitud porque son los que llevan todo el proceso de la administración en un núcleo ejidal de sus recursos, los recursos económicos, lo que ingresa, lo que tiene que ver con los proyectos, los beneficios, las
celebración de las asambleas. La ley dice que hasta por 6 meses, ¿verdad? Sin embargo, muchos tienen por costumbre cada fin de mes, cada 2 meses, cuando así se requiera. Y es muy importante consolidarse, integrarse, a participar en elecciones. Por supuesto que queda la libertad del legislatario de asistir o no, de ejercer su derecho o no a una asamblea, pero siempre es importante para poder resaltar esto de los beneficios al núcleo, ¿verdad? Entonces, la importancia del comisariado es que si convoca en su tiempo y en su momento por tradición, por costumbre, como lo dice el reglamento interno de cada núcleo, puede estar al pendiente de esas noticias. Uno de los beneficios que su servidor tiene en ese sentido cuando fue convocado es que precisamente se anuncian los beneficios en nuestro núcleo donde somos originarios. Cuando se hace un conocimiento en la asamblea, se nos dice, bueno, hay un pago de un servicio ambiental hidrológico, o hay unos beneficios de aquellos que están registrados en el Procampo, o que anteriormente era Procampo, ahora ya tiene otro nombre. Aquellos que tienen un beneficio de Sembrando Vida, bueno, se consolidan, se integran, se agrupan, asisten a la asamblea, y esto es un beneficio porque repercute no tan solo en aquellos beneficiados, sino también en aquellos que de alguna manera indirecta trabajan con el productor y que están dentro del programa, ¿verdad? Porque tienen muchos apoyos, muchos beneficios, sobre todo que se está dando mucho la cuestión, propiamente lo puedo decir con toda propiedad, de los abonos orgánicos, muy beneficiosos para los cultivos que están establecidos y considerados dentro del programa. Ok, otra pregunta. La equidad de género, nos habías hablado un poco dentro de tu charla, pero no sé si podría ser más puntual. ¿Cómo se integra la equidad de género y la unidad de género? Esto es un cambio que sufrió la ley, una reforma que se dio en la elección del comisario Hidalgo, en su artículo 38 y 39, establece quiénes son los que pueden participar y establece que la mujer puede participar directamente. Antes era una posibilidad, es decir, que, bueno, en los ejidos existen mujeres y hombres del campo reconocidos con la calidad legislataria. Entonces, en ese sentido, ellos tienen el derecho de participar. Pero muchas veces no eran tomados en cuenta. Actualmente establece la norma que debe de considerarse un porcentaje en el nombramiento. Ya no es una toma de decisión. Al menos, si no hay mujeres en un ejido, pues con la posibilidad de establecer un acuerdo de asamblea, justificar por qué no nombré a una mujer o no se señaló por la inexistencia en el padrón de ejidatarios. Pero si existen mujeres en el padrón de ejidatarios relacionadas, ¿verdad? En el padrón de ejidatarios, pues tienen que participar. Tienen que participar por disposición de la ley. Ingeniero, pues te agradecemos mucho tu participación y este espacio queda abierto para una futura charla. Te damos muchas las gracias y quedaron algunas preguntas, pero ya por tiempo pues te las vamos a hacer llegar y nosotros en nuestro espacio les vamos a dar las respuestas que tú nos hagas favor de llegar. Te agradecemos mucho, ingeniero. Estamos para servirle y desde luego que con todo gusto podemos participar en este gran proyecto.